A ver, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que dirimir. ¿Qué es? ¿Hacemos programa o nos vamos al cine? Pues nos vamos al cine. obvio. Al cine, ¿qué hay? Yo Hace como mucho las que no voy al palomitas. cine. A ver qué hay. Yo digo que vayamos a Cinépolis, a ver qué hay en Cinépolis. 250 millones menos. Sí, eso sí. Pero también hay Bien películas, escándalo. aunque usted no lo crea. Mira, por ejemplo, está esta de Cara cortada y retirada, con Alito Moreno. Es un actor, Alito Moreno. ¿Ah, sí? Mira, sí. ¿O ¿Cómo ves esta? Hay una que también produce Alito Moreno, pero con muy bajo presupuesto, se llama Duro de matar de hambre. Pero que sacó un Oscar de audio, ¿no? Sí. Y luego, ¿O pero quieres una vamos de a ver una de acción, ¿no? Una de acción. ¿A ti te gustan las de acción? ¿Cómo ves esta? ¡Ay, verguiza salvaje con Alito Moreno! Wow, sí se ve que está buena. Pues ahora le vamos a ver esta, ¿no? No, amigo, ¿sabes ¿Les qué? gustan Mejor estas vamos a ver películas? buen cine mexicano. Ay, ¿Para qué? igual. Buen cine mexicano. Da igual. ¿Quién ¿Quién? está tocando? Yo, ¿Quién yo? Arcelia. ¿Cuál No es sé, pues ahí Celia Ramírez, la que acaba de... No creo. Pues, pero ella es- Celia Ramírez. No, pues no. no, porque- pues está en Cannes. y- Perdón. ¿Cuál ¿Qué Arcelia? Perdón, Arcelia. ¡Ah, César Celia Ramírez! ¿Qué honor? Pues muchísimas gracias. Qué gusto tenerte con De nosotros. la pantalla a la televisión. ¿Pasabas por aquí? Me dieron unas ganas irresistibles de venir a visitarlos. Perfecto. Qué maravilla. Pues bienvenida. Adelante. Bienvenida. Pásale. ¡Wow! Precisamente estábamos hablando de buen cine mexicano. Yo creo que eso fue lo que te invocó. Sí. No. Vine a invitarlos al cine. Pero no estabas, yo escuché por ahí en las noticias que te estaban echando los canes. Durante 8 minutos. Esos me los echaron el año pasado. Eso fue en el verano del año pasado, que fue la primera edición del Festival de Cannes después de la pandemia, la primera edición presencial. Y pues sí, Calurosa. Pues exitazo. Sí. sí. Totalmente. Con la película La Civil, Así es. que Sí. se estrenó hace una semana aquí en México. Y que es una película muy, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y cómo te involucraste tú en este proyecto tan interesante? Pues mira, recibí un mail de Teodora Mijaí, que es la directora de esta película, de La Civil. Ella es rumana de nacimiento, belga de nacionalidad, bueno, tiene las dos nacionalidades, pero también la mexicana de corazón. Entonces, pues me mandó el guión. Lo primero que me dijo fue, pues quiero que hagas este personaje así directamente. Y cuando leí el guión, pues me di cuenta de que era un proyecto muy sólido porque contaba con la participación de Cristian Mungiu por parte de Rumania, la coproducción rumana. La coproducción belga eran los hermanos Dardenne y bueno, después se sumó Michel Franco en la coproducción mexicana. Pero en ese momento pues me pareció de cualquier manera un proyecto muy sólido en términos de producción. Y el guión, pues, ¿qué les puedo decir? Un personaje que es un regalo para cualquier Para una actriz. La historia es una mujer que su hija desaparece. Secuestran a su hija y desaparece justo en estos días en que acabamos de ver que se llega a 100,000 desaparecidos en México. Esta situación de los desaparecidos en México es terrible. Y este guión, esta historia, supongo que te impactó desde que la leíste. Absolutamente. Vaya, me pareció un privilegio poder poner este tema sobre la mesa, este tema que es una herida profunda, una herida abierta que sangra todos los días y desde hace muchísimos años. Ahorita tenemos la sensación de que es el momento más grave de la situación, pero bien, la venimos arrastrando. Por supuesto. Y no encontramos por dónde. Creo que es un problema multifactorial y muy complejo, y eso creo que fue lo que también me atrajo del guión y del proyecto en general, y de la sensibilidad y el respeto con la que Teodora me lo planteó y su mirada, su punto de vista. Es producto de una investigación de casi 2 años y medio. Inició como una preocupación sobre los jóvenes, porque hace muchos años Teodora visitaba amigos en el norte del país y le dijeron, necesitas regresar antes de las 7 de la noche. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
pues porque es muy peligroso, mejor. Entonces ella dijo, ¿cómo los chavos viven con esta negociación con la violencia permanente, no? Y entonces iba a ser un documental desde ese punto de vista de los adolescentes. Y en la investigación, pues, platicó con las mamás y empezó a entender que ahí estaba estaban los testimonios muy fuertes, y se encontró con una mujer en especial extraordinaria que le dijo esta frase, que fue lo que también detonó para que Teodora cambiara la ruta. Le dijo esta mujer, todos los días lo primero que pienso es matar o morirme. Entonces, ¿cómo había llegado esta mujer a esa conclusión? Y entonces se propuso un documental sobre esta mujer. Y muy pronto vio que no era viable, que era riesgoso y que tampoco le daba la libertad para tratar el tema como ella quería, ¿no? Entonces cambió de ruta y una vez más y decidió hacer una ficción. Entonces, una ficción no sobre la vida de esta mujer en especial, que fue quien inspiró el personaje de Cielo. No es la historia tal cual de ella. Que es Miriam Rodríguez. Que es Miriam Rodríguez, sino se inspiró en ella y recogió los testimonios y se articularon, o sea, el guión articula los testimonios de todas las demás, o de muchas de las mujeres con las que se entrevistó. Lo hace junto a Habacuc Antonio de Rosario, que es un escritor tamaulipeco, que había escrito una novela sobre la violencia en el norte que se llama Sin Trincheras. Entonces, pues, entre los dos construyeron esta ficción que resulta, pues no sé, que yo creo que recoge la complejidad del problema y sobre todo que también conserva este tono, el tono equivalente a la realidad, casi documental, en donde seguimos al personaje todo el tiempo y que la cámara no suelta a Cielo. Cuando yo leí el guión dije, pero qué responsabilidad tan grande, porque mi personaje sale en todas las escenas que nunca me había pasado. Digo, por más que he hecho personajes que son el eje de una historia, ¿no? Son las protagonistas de las películas, nunca me había pasado que eran absolutamente todas las escenas, ¿no? Entonces había que entender muy bien este arco dramático, que era muy, muy grande. Empieza en un lugar muy distinto al que termina, y había que darle lógica y dosificarlo bien, que fuera verosímil, para que el público siguiera con Cielo todo el tiempo, que nunca, no soltara al espectador, ¿no? Y bueno, creo que pues más o menos se logró que la cámara no suelte a Cielo y que Cielo no suelte al espectador. Entonces, bueno, pues para mí ese era también el desafío, ¿no? Trabajamos mucho con Teodora, nos vimos durante 1 mes y medio, todos los días, para hablar, para entender el guión, para desmenuzarlo, para tenerlo a la mano, para entender cada objetivo, cada obstáculo en cada escena y cómo pasaba de una a la otra, todos los matices, todos los colores, porque Teodora quería hacer una película que no fuera de blancos y negros, ¿no? De buenos y malos, sino de todos los grises, ¿no? Y humanizar a los personajes para que el público pudiera empatizar, que eso es lo que necesitamos, yo creo, en un problema tan grave, como abatir la indiferencia y abrazar este problema, hacerlo nuestro, introyectarlo. Y qué mejor que a través del cine, que eso es lo que es el cine, una herramienta extraordinaria para vernos en el espejo y decir quién soy yo frente a esta ficción, ¿no? Estoy recordando con todo lo que estás diciendo y estoy recordando escena por escena, porque también es fantástica la actuación de tu marido, tu esposo, el villano, este muchacho que también resultó ser un excelente actor. Jorge Jiménez. Exacto. No, el chiquito. El chavo, el muchacho. Daniel García. Sí, que hizo la de... Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí, exactamente. Es impecable el trabajo de todos y cada uno, ¿no? Hasta del teniente. Es tremendo. Jorge Jiménez. Jorge Jiménez. Ajá, el teniente.
Yo te quería preguntar, ¿cómo construiste tú el personaje de Cielo? ¿Qué consumiste, qué viste, qué leíste? No nada más, no sé si nada más te bastó con platicar con Teodora o si pudiste platicar con mamás, ¿no? Con mamás. Madres. ¿Cómo te buscadoras. preparaste para este papel? No pude hacer trabajo de campo porque estábamos en plena pandemia, Claro. antes de las vacunas. Sí, se filmó en plena pandemia, ¿verdad? Se filmó en plena pandemia antes de las vacunas. Entonces, apenas nos veíamos, bueno, todo este mes y medio que Teodora y yo nos veíamos era con todas las medidas de sanidad, al aire libre, con careta y con máscara además. O sea, sí fue, vaya, yo tenía esa responsabilidad de no enfermarme, porque si me enfermaba, pues el proyecto exacto. Entonces, no pudimos hacer, yo no me pude entrevistar con mujeres buscadoras, vi material audiovisual, sí, pero no vi, por ejemplo, ningún material, o sea, ni un pie del material de la investigación de Teodora. Me dijo, no quiero que veas nada de eso, quiero apelar a tu imaginario, quiero que tú te imagines a Cielo y que vayamos esculpiéndola juntas. Así que vayamos, yo te doy todos los elementos que tengo a la mano por todo lo que saqué de la investigación y vamos haciéndolo a partir del guión y solamente a partir del guión. Allí estaba todo y vaya, de pronto nada basta para un personaje tan complicado y tan importante, ¿no? Pero vaya, había que darle voz a todas las mujeres que están pasando por una situación semejante en este país, que por desgracia son muchísimas. Pero bueno, así lo hicimos. Recogimos todos los determinantes posibles en ese proceso de análisis y luego pues a verificarlo. Yo quería tener todas las ideas, todos los elementos para que en cualquier momento Teodora me dijera, bueno, acuérdate que platicamos de esto, o que ella fuera entendiendo qué iba necesitando durante el rodaje, ¿no? Y así fue, o sea, de una toma a la otra, todo esto está bien, pero acuérdate que hablamos de esto, hay que tomar en cuenta también este matiz. Entonces era realmente un ejercicio súper necesario de concentración. Yo no podía, la energía no se podía fugar por ningún lado, además de que me preparé físicamente también, porque también es una película un poco de acción, ¿no? Sí, cómo no. Cielo se mete en unos círculos de violencia que la obligan a unas situaciones verdaderamente extraordinarias, físicamente hablando, que yo me hice ejercicio todos los días, clase de yoga todos los días a las 6 de la mañana y antes, cuando había llamado más temprano, desayunaba y cenaba todos los días lo mismo para evitar cualquier cosa gastrointestinal. No hacía las comidas con el equipo ni las cenas, ni los desayunos ni las cenas. Eso era siempre lo mismo y nada más la comida con el equipo. Me vitaminé, por supuesto, todas las vitaminas del mundo, todos los protocolos preventivos de COVID. Y, en fin, pues el corazón ahí puesto en el rodaje. Eso era lo más importante que había que hacer. Ay, Dios. ¿Qué crees? Qué interesante, porque tenemos que ir al intermedio. Así que al vayan trovador. por sus palomitas, Por sus palomitas. pero va a haber un trovador por ahí que les va a cantar una bonita canción. Así que no se vayan, no te vayas. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Me costó tanto trabajo llegar. No me voy a ir.
personas, o toxiquecas, garnachas, domblas, y tú a la cárcel cuando te me vas. Estamos aquí en el Chamuco TV, ni más ni menos que con Arcelia Ramírez, primera actriz mexicana, triunfadora de Cannes, y que ha hecho un trabajo espléndido, actoral, del que nos está hablando en este momento, sobre un tema además que es duro y difícil y que tiene que ver con una estrategia que se fraguó en las últimas décadas, que es la de las desapariciones. Porque al desaparecer a una persona de una familia, pues en realidad estás destruyendo a un nivel profundo el tejido social. Y esto es lo que estás reflejando tú en tu trabajo. ¿Cómo le está yendo a esta película que toca este tema tan duro, tan sentido, tan dolido por los mexicanos? ¿Cómo le está yendo en cartelera? Pues estamos muy contentos porque las cifras son magníficas y bueno, estrenamos hace una semana y esta semana se quedó en todas las salas y en todos los horarios, lo cual es importantísimo para que el público pueda acceder en cualquier momento. La primera semana es importantísima, ¿verdad? Es importantísima. Claro. Y se empieza como a hacer la promoción de boca a boca, que pues esa es la mejor manera de que nuestras películas se promocionen. Y también porque el público, yo creo que después de todo lo que nos pasó en Cannes y de este recibimiento tan generoso por parte del público, ya de por sí estábamos pues felices y nos sentimos muy privilegiados de ser seleccionados en Una cierta mirada. Ganamos el premio a la audacia. Entonces, y con el recibimiento del público, se hizo viral, ¿no? El video de los aplausos y el público se lo apropió. ¿Qué sentías cuando estaba? Son casi 10 minutos de aplausos. Esa cara lo dijo todo. Exacto, sí. No, lo que pasa es que también era muy emocionante estar en ese teatro de Debussy, que es la sede de Una cierta mirada. Oye, ¿estaban tus hijas ahí? Estaban mis hijas ahí en primera fila, que pudieron ir porque pues, son franco-mexicanas. Y luego también estaba el teatro lleno, estaba el cine lleno. Y era la primera vez después de la pandemia, después de este ayuno de ver el cine en colectivo y de las artes colectivas. Entonces, ayuno social, ¿no? Exacto, que esa es la mejor manera de ver el cine. Entonces, y en pantalla grandísima. Claro. No, pues imagínate. Por supuesto. Entonces, yo tenía un nudo en la garganta, pero dije, lo tengo que contener. Yo había ido varias veces al festival como espectadora, entonces decía, tiene uno que voltear y recibir los aplausos, contente Arcelia, y cuando esos aplausos no terminaban, ya se me salió la emoción y fue realmente de los momentos más hermosos de mi vida, inolvidables, y también sentí como un abrazo a las madres, una empatía tremenda, una identificación. Porque claro, era un reconocimiento a tu actuación, a tu trabajo, pero también un abrazo a lo que está presentando la película, a la problemática de la película. Sí, eso también era muy emocionante. Y después que todo eso se haya hecho viral y que el público todo el tiempo me dijera, ¿cuándo? ¿En dónde? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Entonces nos tardamos, ¿no? Se tardó la película como unos 10 meses en llegar a la cartelera mexicana, pero pues bueno. Es el caminito normal. Pues. Ya lo decía una obra de teatro divina que hice, que se llama El Ogrito, que habla justamente sobre la violencia que está intrínseca en todos y que hay que domesticar. Es una obra espectacular y decía, darle tiempo al deseo hace madurar el verdadero placer escondido en el fondo de las cosas. Entonces creo que ese tiempo de estar alimentando el deseo del público, esa expectativa está ahorita ya satisfecha y espero que el público esté teniendo mucho placer de participar en esta reflexión, en esta toma de conciencia, que con el corazón estemos recibiendo esta película para poder caminar hacia soluciones preventivas, hacia la construcción
sistema de justicia que realmente proteja a las víctimas, que sea Claro. eficaz, que resuelva los casos. No sé, tenemos que hacer algo porque la cifra sí es feroz y aterradora. Entonces, ¿en cuántas salas está? En 200. 200 salas en todo el país. En todo el país. Bueno, esa cifra no es aterradora. La que es aterradora Sí, es la claro. otra. Es la otra. No, es una cifra brutal. Brutal. ¿no? Y que es un acumulado realmente escandaloso, ¿no? Es decir, y que habla sobre todo de una tragedia que es realmente muy profunda, ¿no? ¿Cómo reflejar esta tragedia en términos actorales? Es que es un trabajo increíble. Sí, sí fue, bueno, hablábamos un poco del concurso de los actores con los que trabajé, Sí. que son Álvaro Guerrero, Jorge Jiménez, Daniel García, Mónica del Carmen, Eligio Meléndez, que hace también un personaje súper Estás ambiguo. hablando de una cosa muy bonita, estás hablando de cómo la calidad actoral del cine mexicano se ha consolidado de manera importante, ¿no? Es decir, ya tenemos una industria del cine que ya no tiene nada que ver con la de los 70s, ¿no? Con las películas de ficheras y con todo este tipo de cosas. Y es un nivel francamente muy alto de guión, de actuación, de todo, ¿no? De fotografía, ¿no? Es que... Pues justamente cuando yo empecé a hacer cine, hace ya mucho tiempo, esa era la consigna, Claro. como desmantelar la, Exacto, como la... separarse. No, sí como... Hacer buen cine. Exacto, abatir el escepticismo del público, Claro. que estaba como... Sí, cine sí. mexicano quería decir cine de ficheras, entonces No, había y ahorita es todo lo contrario, ¿eh? Exacto. Sí, había que hacer un cine que se oyera bien, que se viera bien y que sobre todo nos Que se viera bien y que se reflejara. oyera bien, porque era clásico que ibas a ver una película mexicana y sabes que no ibas a entender nada porque el audio era malísimo. Exacto. No, y sobre todo diversificar los temas, los contenidos, que realmente le ofreciera al público un espejo más fiel, en donde pudiera reconocerse. Darle profundidad, ¿no? Sí, además. Y no evadir estos temas. O sea, No, no, el no. cine Y mexicano. ahorita que se mencionó a Álvaro Guerrero, es un Sí. gran actor, recordé estuvimos aquí en Chamuco hace unos meses con Lidiet Carrión, esta periodista que escribió un libro que se llama La Fosa de Agua, sobre varios casos de feminicidios y cómo quienes reaccionaban, quienes buscaban a sus hijas, iban con las autoridades, quienes luchaban por recuperar a sus hijas eran las madres. Los padres se quedaban ellos mismos, se deprimían tanto que se hacían a un lado y no reaccionaban. Y las madres eran las que realmente... Y es un poco la película también. Eso también es la película. La película es la historia de una mujer que toma la justicia por su propia mano, pero también su propia vida, que se sacude el machismo y la sumisión al exmarido, que además la acaba de abandonar. Y entonces empieza, cuando se ve en esta orfandad de apoyo y enfrentada a la torpeza del marido, toma la búsqueda por su propia mano, pero también se da cuenta de su fortaleza, de su inteligencia, de su valentía para enfrentar todas estas estancias del infierno, digo yo. Entonces, es muy emocionante ver la evolución de una mujer y también trata de los riesgos de dejar solas a nuestras madres buscadoras, porque todas esas peripecias que le pasan a Cielo no tenía ella por qué haberlas vivido, porque no la dejan ilesa. Hacen que ella transgreda sus límites morales y eso es muy duro también. ¿Qué creen? No. Que hay un final alternativo en YouTube. Muy bien. Así que vamos a cambiarnos de pantallita, Arcelia. En verdad te Sí. agradecemos para la televisión, Ajá. tu presencia en este programa y ojalá que no sea la última Hay que ir a vez. ver La Civil. Hay que ir a verla, señoras y señores, en familia, en bola, en pantilla. Vamos a verla. A eso vine. Sí, Ahorita me los vámonos, voy a ahorita lo llevar a vamos a ver. todos en pantalla. Perfecto. En nos vamos pandilla a ver la civil. Vámonos al cine, señores y señores. Cuídense mucho, compartan este programa y ya lo sabe, hay que verla. Estamos en el Plus de YouTube, en Chamuco TV, con Arcelia Ramírez. Un honor estar contigo, Arcelia, platicando sobre esta película, La Civil. Una historia muy, muy fuerte. Comentaba yo, antes de venir aquí a YouTube, que viendo la película recordé este libro de Lidiet Carrión por varias cosas. Pues el tema es el mismo, ¿no? Las madres que están buscando a sus hijas desaparecidas. Y en el libro de Lidiet hay un momento en que la madre va a ver cuerpos
encontrados en fosas para ver si reconoce a su hija. Y después de verlos, ella decía, ¿cómo le hago para desver lo que acabo de ver? Porque son cosas terribles a lo que se enfrentan las madres que siguen este periplo para encontrar a sus hijas. Y tu personaje, Cielo, pasa por una escena muy similar, ¿no? ¿Cómo era filmar estas escenas? ¿Cómo te preparabas tú para eso en ese momento? Esta escena terrible donde va a haber unos cuerpos, pero además de unas cabezas, ni siquiera unos cuerpos, unas cabezas. ¿Cómo desver eso para una madre? Sí, sí, era terrible porque la situación de entrada era absolutamente brutal. Y entonces fue un plano secuencia, porque eso también era muy hermoso de ver la relación de Teodora con su fotógrafo, que además era rumano, y entonces hablaban en su idioma, que es un idioma precioso, pero veíamos cómo empezaron a entender que estéticamente la película se iba a hacer a través de planos secuencias. Y para Álvaro y para mí, por ejemplo, que somos dos actores que venimos del teatro, pues felices. Pero claro, era verificar cada vez el descenso al infierno, de cielo al infierno. Voilà. Ese es otro. Una metáfora. Sí, de por total, sí, la película total. también es susceptible de elevarse a un plano metafórico, toda la película, ¿no? Podríamos perfectamente bien decir la sociedad civil, además, ¿no? Por ejemplo, para darle esa perspectiva de interpretación. Pero bueno, hablando de esta escena, había que sostener como el tono, la contención, porque yo no me podía, el personaje no se podía desbordar. Claro. Ella cuidó muy bien, Teodora, de no irse al melodrama, ni al amarillismo, ni nada de eso. Entonces había que controlar muy bien, pero la emoción, pero que ahí estuviera, ¿no? Entonces, cuando se terminaba todo el recorrido, que llegaba justamente el marido y toda esa escena que es increíblemente difícil, pues la hicimos muchas veces. Pero sí, yo creo que después de esa escena, Cielo, ver todos esos cuerpos, lo único que también hace en nuestras madres buscadoras es alimentar el horror de la imaginación de lo que le puede ocurrir a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Es como alimentar las fantasías fatales, que eso es lo que ella dice justamente en esa escena. Cielo dice, por favor déjeme ver, lo que más me tortura es no saber. Esa cara, exactamente ese momento es el que a mí me dejó así, la súplica a la encargada de la funeraria de que dejaran ver a Cielo. Ese momento me pareció, no me lo quito, ¿no? O sea, es muy fuerte. Yo creo que esa metáfora que dices de Teodora, bueno, de que la película es un descenso al infierno, ¿no? Hace un momento nos hablabas de cómo Teodora entró al tema con su relación con adolescentes en el norte del país. Yo creo que en ese momento, y cuando empezó a ver la realidad de los jóvenes, fue como asomarse al abismo. Y lo que hizo fue crear a Cielo y deslizarla sobre ese abismo para que ella fuera bajando y fuera descubriendo todo esto. Y tu trabajo actoral, sobre todo yo creo que la expresión, el rostro, cómo va cambiando desde el principio de la película hasta el final, ¿no? Sí es un descenso al infierno, ¿no? Qué bueno, hablando del final, nos contaste que te dieron el guión, excepto el final, y que incluso todo el staff tenía la instrucción de no compartirte el final. Sí, bueno, sí. Bueno, yo cuando leí el guión había otro final. O sea, yo leí un guión con un final terrible, pero Teodora dijo, voy a cambiar ese final, no puede ser que mi película termine así. Y en esa decisión, porque
siguió trabajando el guión y yo tuve el guión con mucho tiempo de anticipación, como con un año, año y medio más o menos, porque el proyecto se fue recorriendo hasta que también llegó la pandemia y todavía se recorrió un poco más. Entonces, en todo ese proceso, el guión se siguió ajustando y sobre todo el final. Y ya el final definitivo, ese sí que no me lo dieron. No me lo dieron en ningún momento del rodaje. Todo el equipo tenía la consigna de que por ningún motivo yo lo supiera. Así que, y además esa fue la escena que hice al final, al total final del rodaje. Entonces, pues sí, realmente lo que pasa en esa escena es también mi propia... ¿Que no vamos a decir qué es? No, por supuesto. no pero vamos a decir. una cosa yo sí quisiera señalar, yo creo que uno de los dramas de las desapariciones es justamente la incertidumbre. Exactamente. Entonces a ti te tuvieron en la incertidumbre. Perdón, es un trabajo de dirección fantástico. Fantástico. Lo que me estás platicando es una historia de trabajo, de dirección increíble. Claro. Extraordinariamente inteligente. Sí. ¿No? Y además, me imagino que debe haber sido muy difícil para ti asumirlo así, ¿eh? Me puse en sus manos. Pues sí, claro, no. Fui Pero con qué él. disciplina. Sí. Qué disciplina. Pues es que había que no estorbar. Sí, claro. Había que dejar que ese personaje que estaba ahí en el guión y en el imaginario de Teodora y vaya, que surgiera, ¿no? Como que Arcelia estorbara lo menos posible, ¿no? O sea, realmente ponerme en manos, sobre todo también porque íbamos descubriendo la sensibilidad con la que y el respeto profundo con el que Teodora nos iba dirigiendo, ¿no? A todos y cada uno. Sí. Hay un, ya lo comentaste un momento, esta idea de los planos secuencias, supongo que en una idea como de que fuera más verosímil, y es un poquito, o a lo mejor también porque inició este proyecto como un documental, pero se ve eso en la realización, ¿no? Sí se ve como muy realista. Los planos secuencias, la cámara en mano, ¿no? Cuando llega el comando a un lugar a aprender a las personas y cómo la acción y los movimientos y todo. Hubo todo un trazo escénico muy, muy meticuloso, ¿no? Sí. Y varios ensayos, ¿no? De cada plano secuencia. Ah, sí, eso lo ensayábamos, pero eso como ella lo iba planteando con el fotógrafo justo ya llegando al set. Se iba diseñando la puesta en escena a partir de la cámara y de cómo iban decidiendo ir contando cada escena. Y eso, bueno, pues nosotros allí íbamos como agarrando todo eso al vuelo. Bueno, eso yo ya estaba un poco, ya había trabajado en proyectos como Así es la vida, por ejemplo, o Las razones del corazón, los dos proyectos que hice con Arturo Ripstein, que también trabaja con puros planos secuencias. Entonces eso de ir memorizando como las puestas en escena de los planos secuencias justo en el momento del rodaje, bueno, eso ya más o menos lo tenía previsto. Pero sí, era padrísimo ver como las decisiones que iba tomando, las decisiones estéticas que iba tomando Teodora sobre la marcha. Yo te quería preguntar algo sobre la locación, el pueblo, porque pues hubo un caso muy sonado de un encargado de casting de una serie de televisión de narcos que fue asesinado, precisamente de scouting, perdón, que fue a buscar una locación y pues, me lo confundieron y lo mataron. Entonces, a veces hacer este tipo de trabajos puede ser muy complicado en algunas locaciones del país. ¿En dónde fue filmado? En Durango, ¿no? En Durango. En Durango. Y no se presentó ningún problema, no hubo ninguna vicisitud. Pues es que era pandemia. Ah, por supuesto. Sí. Era pandemia, semáforo rojísimo en Durango. Órale. Entonces, más bien contamos con el apoyo total del gobierno de Durango. Y la verdad es que nos sentíamos, yo nunca sentí miedo de nada, como que había como mucha... Más que de contagiar, qué bueno. Exacto, de contagiarme de COVID, eso sí. Era lo único que había. Pero no, trabajamos en unas condiciones muy, muy sólidas ahí en términos de seguridad y pues con esa luz tan extraordinaria de Durango. Sí, claro. Eso también, Teodora, bueno, cuenta Teodora que cuando platicó con su fotógrafo,
El fotógrafo dijo, wow, qué luz, qué cosa tan espectacular. Bueno, el estado de Durango tiene una tradición muy grande de cine, de ser locación de cine. Además tiene todos los microclimas, ¿no? Exacto. Sí, todas las geografías, puedes hacer un western, puedes hacer lo que quieras, es increíble. Oye, ahorita que dices de la luz, me dio la impresión de que todas las escenas donde Cielo aparece en su casa son como oscuras, como incluso el principio también. Pero la última escena es muy luminosa. Sí, no es casual. No es casual. Ya está ahí. Pero no es ya está ahí. Hay un tema que a mí sí me gustaría tocar y que me parece que es un tema espinoso. Y es, bueno, ¿cómo vamos a lidiar en nuestro país con la tragedia de las desapariciones? Es decir, ¿cómo vamos a poder hacer, cómo vamos a poder seguir viviendo con esta tragedia que nos atraviesa a todos en la sociedad? Sin lugar a dudas, una de las primeras cosas que hay que hacer es hablar del tema. Y por eso me parece importantísimo que se haga esta película, y me parece importantísimo que se toque el asunto, y me parece importantísimo este trabajo actoral en el que te interiorizas al personaje, te metes en la piel del personaje y le ayudas al público a vivir el horror, el drama, la tragedia, etc. Pero aquí el tema de fondo es, bueno, ¿y qué hacemos después? ¿Qué sigue? Porque no basta con bajar las cifras de los crímenes, ¿no? Es decir, la herida ya está. Es decir, aquí hay dos cosas que hay que contemplar. Es decir, sí se está combatiendo las tasas de homicidios y todo eso en la Ciudad de México han bajado de manera dramática, pero la herida queda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con toda esta historia? ¿Sí? Somos una sociedad ya vulnerada. Llegará un momento en el que podremos superar el dolor. Yo creo que el dolor no lo superamos nunca, ¿no? No, marca por generaciones esto. Así es. Que es además lo que dijimos cuando se echó a andar la guerra contra el narco. Dijimos, esto es una herida que va a durar décadas. Sí. Y así ha sido. Y así va a ser. Pero sí tenemos que aprender, entre otras, incluso tenemos que aprender, tenemos que encontrar los mecanismos para que los que echaron a andar esta guerra no le saquen partido a al dolor, que es lo que están haciendo ahorita. Exacto. ¿No? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita precisamente? ¿No? Que eso es un tema de fondo. Que son responsables. Pues no sé, yo creo que ahí están este material, esta contribución para justamente robustecer el debate y el entendimiento y sensibilizar también, ¿no? Y también que esto sea a través del arte, del cine. Exacto. Yo creo que hay mucho que hacer en términos de educación artística, de humanizarnos como sociedad, de reconstruir el tejido social que decías hace rato, que está tan absolutamente lastimado. Entonces, no sé, se me antoja que nos fortalezcamos como seres humanos, que sepamos quiénes somos, qué venimos a hacer este mundo y que el otro no sea un enemigo, sino como desmantelar estas dinámicas violentas, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, y una de las formas es el arte, ¿no? Exactamente, exactamente. Que el arte no sea indiferente a los temas sociales, a los temas sí, sensibles. que el arte y la cultura y el robustecer el programa cultural, el programa artístico, de educación artística en las escuelas, por ejemplo, que haya una asignatura obligatoria en las escuelas de alfabetización audiovisual, en donde nuestros niños desde la primaria vean otros materiales, que todos puedan ver las películas de patrimonio, las películas mexicanas, los espejos más fieles para entender quiénes somos. No sé, como también esa va a ser la manera de resistir al avasallamiento
pues de toda esta orgía visual en la que estamos inmersos todos con el internet, con todas estas YouTube, todo este material, todas las plataformas. Hay que construir un criterio para que todo ese material esté al servicio nuestro y no nosotros avasallados por todo aquello, ¿no? Por ejemplo, abatir también la violencia en las redes sociales, que digo, esas cosas, cualquier comentario, cualquier cosa. No, yo no tengo mucho tiempo de estar en las redes sociales, pero sé, ¿no?, que de pronto son unas dinámicas de odio que luego escalan, ¿no? Dejas tu celular y estás allí con la persona con la que vives y arremetes contra quien tienes más cerca, y eso escala, y eso escala a dimensiones más serias, ¿no? A los feminicidios. También tiene que ver con esto, es decir, todos desde nuestra trinchera y desde nuestras capacidades, quizá con pequeños gestos cotidianos, ir como diciéndole no devorarnos al otro, ¿no? Es otra vez esta obra de teatro magnífica que se llama El Ogrito, que vamos a volver a hacer. Ay, sí, pero sí, por que favor. se trata de domesticarnos, ¿no? La violencia, por supuesto que queremos comernos, todos somos tenemos esta ogrituda adentro, pero hay que la educación, la obra empieza con el ogrito que ya tiene 6 años y tiene que ir a la escuela. Y allí es donde él tiene que aprender a socializar con los demás, a enriquecerse intelectualmente, culturalmente, emocionalmente, a través de la convivencia con los demás y decir, no me los puedo comer. Tiene que pasar 3 pruebas. No me puedo comer a mi compañera de la escuela, no puedo. Claro. Bueno, el final también es muy interesante en la obra, pero es eso, o sea... No nos lo cuentes. No, porque la voy a Sí, la van a- Yo espero. Tenemos la producción y espero que en algún momento volvamos a... Oye, para que Arcelia, las y nuevas hablando de generaciones- otros trabajos en que has estado, tú ya tienes ya décadas de Empezó de jovencitita. trayectoria. No, Empezó de jovencita, niña. empezó una chamaca. El secreto de Romelia. ¿Qué edad tenías? Sí, tenía como 21, 20, 21. Una niña. Siempre he sido un poco tragaños. Bueno, No. ahora ya no, pero No, sí. pero en aquel sí, entonces sí, sí. era tragaños. Pero me acuerdo, recuerdo muy bien el secreto de Romelia, pero recuerdo La mujer de Benjamín. Fue así, como que boom, ¿no? Y todos acuerdo hablaban. muy bien de ella. Fue como que el inicio no el inicio precisamente, pero sí donde surgió con mucha fuerza 2 carreras cinematográficas, la de Carlos Carrera, ¿no?, Sí. como director, y la de Arcelia Ramírez como actriz, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerdas de La mujer de Benjamín? Ah, no, bueno. Pues imagínate, era como mi primer personaje en donde ya, o sea, había hecho El secreto de Romelia y Sí, ese sí, sí. personaje que era el personaje principal lo compartía con Dolores Beristain, que ella hacía la Romelia madura Sí, sí, sí. y yo hacía la Romelia joven, que era un flashback, ¿no?, de Romelia, que recuerdan esa película tan hermosa. Y entonces La mujer de Benjamín era así la primera película en donde pues mi personaje era así enorme, grandotote, y bueno, Carlos Carrera tenía un proyecto de tesis que finalmente lo desarrolló a hacer este guión junto con Nacho Ortiz. Hicieron este guión extraordinario, que además la película no ha envejecido, eso es una cosa preciosa. Y pues me ofrecieron este personaje y fue padrísimo, porque sin duda se trataba de hablar de este personaje de Eduardo López Rojas, Sí. que conquistaba su dignidad, ¿no? Y de esta chica que pues, era como esta evolución también, ¿no? De una chiquita aburrida en este pueblo que se va. Es una historia de libertad femenina también, ¿no? Claro. La primera, bueno, no la primera, sino una historia así como de migración, en donde ella pues se toma a sí misma y se va, ¿no? Y los manda todos a la goma. Entonces, pero... Como debe de ser. Exacto. Entonces, sí, pues, trabajar con Carlos Carrera
bueno, en aquel entonces hicimos también un trabajo muy intenso de análisis de guión junto con Eduardo Palomo, Eduardo López Rojas, Malena Doria, que era el personaje de la mamá hermana. del gordo, ¿no? La hermana, sí. La hermana, es cierto, exacto. la hermana. Y Juan Carlos Colombo también, Ana Berta Espín. Todos estuvimos ahí en ese proceso porque Carlos trabajó mucho tiempo con Ludwig Margules, entonces también tenía esta formación teatral, como procedimiento, pues él estudió en el CCC, etcétera. Pero sí hicimos ese trabajo y después, pues, adivinar, porque Carlos no es muy escueto, ¿no? Habla en puros monosílabos, sí, no, ok, tal vez, ¿sabes? Entonces, bueno. Sí, una vez lo entrevisté, sí, pero cierto. creo que, no, y esto lo digo de WhatsApp, pero sí, yo creo que es un director que sabe muy bien lo que quiere, Fantástico, talentosísimo tremendo, sí, además. Yo me dibujante. sentía súper privilegiada de tener ese proyecto en mis manos y esa responsabilidad, porque sabía que era un poeta, ¿no? Un ¿Fue su poeta ópera del prima? cine. Fue su ópera prima. Sí, de hecho, La Mujer de Benjamín fue la segunda película del proyecto Ópera Prima del CCC. El primero fue El secreto de Romelia y el segundo La Mujer de Oye, Benjamín. y de ahí para el Real, ya has estado ya. en cuántas películas, ¿no? Cilantro Como y Agua para perejil. Chocolate, Cilantro y Perejil, Perfume de Violetas. Ay, bueno. sí, Perfume de Violetas, que fue una maravilla Claro. también. Qué poderosa película también. Y además en películas como muy Ya de culto. fundamentales, pues, en ciertos momentos, Sí, ¿no? sí, sí. Y en Y que no han perdido. Sí. Es decir, las sigues viendo con mucho gusto. Sí, Perfume de Violetas la vi hace poco porque la remasterizaron y así. Y me invitaron a hablar de la película. Y bueno, ya después de tantos años de no haberla visto y de que haya pasado tanto tiempo de haberla hecho, me senté como espectadora y al final tenía un nudo en la garganta, no podía ni hablar. O sea, si era así de, ¿y ahora cómo voy a hacer para que me salga la voz? Qué buen Sí, pretexto para no decir nada, ¿verdad? Es decir, eso es un truco que ya te lo aprendí, que vamos a aplicar todo el tiempo. Tengo un nudo en la garganta, no puedo decir lo que yo quería decir, con permiso y vámonos. Vámonos, exacto, exacto. ¿Estos temas te buscan o tú los buscas? No sé. Yo siempre digo que los personajes me eligen, me buscan. Sí, pues sí. Pero también uno marca su línea, ¿no? Uno, Sí. desde chiquita, desde que, vaya, La Mujer de Benjamín, El secreto de Romelia, vaya, con esas películas vinieron un montón de propuestas, porque además con esa escena del baño de La Mujer de Benjamín, bueno, vinieron cualquier cantidad de propuestas que yo decía, no voy a hacer estas películas, pues, ¿no? Justamente porque era Sí, toda claro. esa transición entre Sí, las sí, sí, películas, sí. ¿no? Estas películas populares de ficheras, yo decía, no. Entonces, pues, yo creo que eso es muy importante para un actor, que eso vaya, marcar una línea de trabajo, una línea de elecciones, ¿no? También. Que bueno, también a mí me llegó muy... Era una actriz de teatro. O sea, yo estudié en el Centro Universitario de Teatro, en el CUT. Tu preparación artística, o sea, ¿cómo nació? Exacto. Yo tenía ganas de ser actriz a los 10 años. Mi mamá me dijo, te voy a llevar a Bellas Artes y te vas a formar la secundaria y tu formación artística, danza, teatro, música. Nada de eso pasó porque mi mamá trabajaba todo el tiempo y Bellas Artes estaba lejísimos, así que yo también dije, no, bueno, todas las niñas nos pasa eso en algún momento de querer ser actrices, se acabó. Y pues Mira nada más. decidí ser... estudiar Corte como- a Cannes, 8 minutos. Imagínate. Ya yo no vuelvo a ser actriz. Exacto. Entonces pasaste por... Decidí ser comunicóloga, periodista. ¿En serio? Sí, yo dije, yo quiero ser, mi hermano era licenciado en Ciencias de la Comunicación, y yo dije, yo quiero hacer exactamente lo mismo. Entonces pasé automático a la UNAM, a Ciencias Políticas, encontré a una amiga que me dijo, hay un taller de teatro amateur, vamos a meternos para compartir una clase. Le dije, bueno, va. Ya, Corte A, Cannes, Exacto, otra vez, corte A. Y después de mi primer ejercicio ya de A y B, con ese maestro, que además era un egresado del CUT, A o de AB, y yo pues, no había visto en mi vida a esta persona, ¿no? Pues, acabó el ejercicio, yo estaba así temblando, con un nudo en la garganta, otra vez, y totalmente así
trastornada, ¿no? Y entonces el maestro ponderó el ejercicio y dijo, bueno, señores, pues este es el camino, de esto se trata, no sé qué. Mi compañera me dijo, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasó? Le dije, no tengo ni idea de lo que hice, pero quiero saber en este momento dónde está el CUT. Y así, bajando las escaleras de Ciencias Políticas, decidí ser actriz. Y justo estaba la convocatoria para las inscripciones y el proceso tremendo de selección del CUT, que es tremendo. Y una generación de actrices y de actores que me tocó, que yo creo que si no hubiera estudiado con ellas, ellas, no sería la actriz que soy. Sí, como por ejemplo, ¿quién está en...? Estaba en mi generación, generación Lisa Owen, bien importante. Lisa Owen, Patricia Marrero, Bárbara Evenschutz, Erika de la Llave, Carmen Beato, Víctor Hugo Martín, Lumi Cavazos. Sí. Dolores Heredia entró a primer año y después se fue, pero sí era un momento como una generación padrísima. Un concentrado de talento. Pues sí, una interlocución extraordinaria. Es que yo estoy convencida de que el talento se tiene que dar en equipo. Sí. Porque se retroalimenta. Sí. Si no, no está tan fácil. Sí, mi trabajo es colectivo. O sea, Sí, por supuesto. El trabajo teatral, el trabajo cinematográfico. El trabajo cinematográfico es de lo más... de lo es uno de los mejores ejemplos de un trabajo colectivo. Absolutamente. Incluso el de la televisión, Sí. ¿no? Oye, hablando de televisión, ¿tuviste esta serie de Sor Juana? Sí. ¿Qué tal? No, bueno. Tremendo. Otro gran personaje. Otro gran personaje, Bueno. otro gran privilegio. No, qué suerte. Eso, Patricia Arriaga me dijo, Arcelia, necesito... Hicimos un documental para Canal 22. Un documental sobre Sor Juana, pero yo nada más decía algunas cosas, como... Y Patricia hizo pequeñas dramatizaciones, pero era un documental de entrevistas a expertos y así. Y bueno, después me dijo, oye, sería increíble hacer una serie sobre Sor Juana, ¿no? Es increíble. Nos dijimos, es un personajazo total. Su papá era un experto, el papá de Patricia Arriaga, era un experto en Sor Juana. Entonces era yo creo que una cuenta pendiente que tenía ella. Y bueno, el país, o sea, yo creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que se han hecho sobre el personaje, que tiene una envergadura tal, que es sorprendente que en ese momento haya sido el más ambicioso a la época, ¿no? Digo, entonces, pues, un día me habló y me dijo, Arcelia, ¿te interesaría? Porque necesito luchar por ti. Porque, bueno, hay ahí... Bueno, tenemos que tomar decisiones y hacer, hay un casting tremendo, pero pues yo quiero que lo hagas tú. Yo le dije, por supuesto. Y ya me esperé. De hecho, quité proyectos de enfrente porque dije, ¿y si sí me lo dan? Si sí me dan el papel y yo estoy en otro proyecto. claro. Dije, no. También me pasó con La Civil. Protegí muchísimo esos dos personajes, así, no acepté absolutamente nada hasta que no se tomara la decisión, que fueron decisiones duras también, porque otros proyectos interesantes, pero dije, esto, si me dicen que no y me quedo sin las dos cosas, dije, bueno, no pasa nada. Fue una inversión y no pasó nada. Pero valió la pena. Pero valió la pena. Cuando me habla, estaba yo en Oaxaca, ahí para hablar de una película, de una película, de este proyecto de cine en tu ciudad, ¿no? De este esfuerzo que se está haciendo, que se hizo y que se sigue haciendo para llevar el cine a la provincia, ¿no? Entonces estaba en Oaxaca hablando de alguna de mis películas, yendo a platicar con el público de alguna de las películas que he hecho, y en eso ahí caminando por Oaxaca, que es divino, me habla Patricia, me manda un mensaje y me dice, Arcelia, te quedaste con Sor Juana. Háblame para que nos organicemos. Bueno, brinqué, la chica que me llevaba, así como al restaurante donde íbamos a comer con Rigoberto Pérez Cano. Brincaba yo por toda por la calle, así, increíble. Y luego, pues, lo dirigieron Emilio Mayé, Julián de Tavira y Patricia, la misma Patricia, que ella coordinó la escritura, la producción y dirigió algunos capítulos. Y bueno, fue un privilegio porque es un
Es un personaje Hombre, vastísimo. Además, el proyecto se trataba de humanizarla, ¿no? De sacarla del billete de 200 pesos y de la monografía. Qué buena Y de carne y hueso, ¿no? De arriesgar. Patricia Arriaga se arriesgó a llevar a cabo las cosas que se sugerían de su humanidad, ¿no? No, ahora le va esto y lo otro y así. Entonces, creo que para mí fue trabajar con Margarita Sanz. ¿No? ¿Hay manera de verlo? Ajá. Toda la serie completa. ¿Por ahí en algún lado? Canal 11 la repite periódicamente y estuvo mucho tiempo en Netflix, que eso también fue una maravilla, que luego, después de su temporada en Canal 11, la compró Netflix. Pero ya no está. Pero pues ya no está, fue hace muchos años, fue hace como 7 años. Pues hay que buscarle. Entonces, hay que buscarle. Hay que buscarle, Hay que investigar, vale la voy a investigar y lo Pero voy a poner ¿se ahí llegó en mis redes. a bajar en DVD o algo así por el estilo y venderla en algún lado o no? Creo que no, ¿eh? Ay, Creo qué que eso no. Ah, bueno, pues hay que buscarla. Sí. Hay que buscarla. ¿Quién Habría tiene que los derechos? ¿Canal 11? Canal 11. Ah, ok. Sí, sí, Habrá Pues hay que decirle decirle a los de Canal 11. sí. Oye, Arcelia, ¿y cómo ves? Ha habido muchas críticas en este sexenio de la política cultural. Y te vimos que hace poco fuiste con el presidente. Ah, Te vimos sí. en una foto. ¿Qué platicaron y qué perspectivas hay? ¿Y cómo ves tú la política cultural en este gobierno? Pues mira, esta visita se trató de una iniciativa, de una idea, de una propuesta que elaboró Jorge Fons. Es una propuesta de Jorge Fons a través de una carta dirigida al presidente para recuperar las salas populares, para llevar el cine a las comunidades más alejadas. Eso es básicamente... Súper. Qué maravilla. Es un gran proyecto. Vaya, el objetivo es un poco a través de la cultura y del arte, y en este caso del arte cinematográfico, tratar de reconstruir el tejido social y sobre todo también la idea de hacer comunidad. Claro. Vaya, es un proyecto que está totalmente en etapa de estudio para ver cómo eso es posible. Claro. Pero sería la idea ya se están haciendo estos esfuerzos. El IMCINE, por supuesto, ha hecho este trabajo de llevar a provincia y a las comunidades o a los pueblos el cine y adaptar salas cinematográficas, etcétera. Pero el propósito es vastísimo. Sí, claro. Entonces Y la tarea es es inmensa. ardua. La tarea es inmensa, sí, La no está preocupación, tan fácil. Exacto. La iniciativa de Jorge viene a sumarse a esos esfuerzos, robustecer Está muy bien. como las estrategias, las rutas, los caminos. La idea es ya realmente llegar a los lugares más apartados, ya sea habilitando espacios que ya estén allí en los municipios, en las rancherías, en donde hasta donde llegue, o llegar a través de un cinemóvil posible, ¿no? que esté adaptado justo para las necesidades de cada comunidad. Es decir, es un trabajo de mucho estudio y complejo ahí, ¿no? Pero pues que me entusiasma mucho, porque también esto quizá también pueda ir acompañado con un proyecto educativo, ¿no? Pues eso que se sería recuerda, Que lo que mencionabas hace un momento, Sí, que que es eso es lo una que de sí. las opciones para reconstruir lo que decías del tejido social, ¿no? Sí, que eso es un poco lo que siempre, vaya, desde que se hicieron hace algunos años unas mesas de trabajo sobre las iniciativas culturales que se podrían desarrollar, será un poco, vaya, los diagnósticos de la cultura que se hacían era pues que no hay espectadores, que la invasión del cine norteamericano avasalla sí, todo. claro. Entonces, así como se tiene que trabajar y que se tiene que seguir trabajando sobre una ley cinematográfica, que ya ha habido un trabajo muy serio por parte de la comunidad del IMCINE, en conjunto con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y grupos organizados de la comunidad también cinematográfica,
que han estado trabajando sobre la elaboración de una ley que proteja al cine mexicano de esta invasión bárbara, que digo yo, ¿sabes? Esta colonización cultural, que no nada más pasa en México, pasa en todo el mundo, y que hay cinematografías como la francesa que lo ha hecho muy bien y que ha defendido muy bien su cine. Entonces aquí también tenemos que trabajar sobre una ley que proteja las temporadas comerciales de las películas, que haya un tiempo de pantalla garantizado para el cine nacional, y no nada más el nacional, el cine iberoamericano, el cine de todo el mundo, pues diversificar la oferta cultural, que eso es un derecho que tenemos, un derecho constitucional, ¿no? Así como hay que atender esto en relación a las corridas comerciales del cine nacional, que además va a crear un círculo vicioso también de producción y de recuperación del dinero, etcétera, y de como caminar hacia una industria que funcione muy bien. Así como tenemos que hacer ese esfuerzo y seguir trabajando sobre esa línea, también hay que atender a todas las comunidades que no están en la jugada, no están en la jugada de poder pagar un boleto para entrar a una sala, que están alejadísimos. Entonces, hay que ir a las comunidades, hay que llevarles, que además en esa reunión que tuvimos también empezaron, Jorge, todos empezaron a recordar cómo llegaba el cine a sus comunidades, en donde ellos vivían en su infancia y cómo. Entonces, claro, es como Cinema Paradiso, digamos, ¿no? Y también ya se han hecho esfuerzos, la Cineteca hacía sus recorridos y sus rutas en los 70s, con su cine móvil y todo, que además los cácaros tenían allí su mismo. Eran como campers, tenían sus camitas y así. Pues esas cruzadas culturales eran. El presidente evocó el proyecto de teatro que se hace en Michoacán, dirigido por la escuela del maestro Luis de Tavira, que se llama El Rocinante. Él lo evocó, él lo puso sobre la mesa, y ahí fue donde le hizo clic todo, ¿no? También fue uno de las cosas que se conversaron, que ese proyecto Rocinante es un camión que llega a las comunidades de Michoacán más alejadas, se desarma, se hace un escenario y los actores, como los juglares, los actores empiezan a hacer su trabajo y el público está feliz y fascinado. Hay gente que eso lo ve como algo ya. Eso es el pasado. Lo ven como una reminiscencia de este esfuerzo que se hizo en la posrevolución con las brigadas culturales. Exacto. Pero si tú revisas el impacto que tuvieron las brigadas culturales en la nación, fue importantísimo. Te das cuenta que eso es una de las cosas que permitió, entre otras cosas, la pacificación del proceso posrevolucionario. Entonces, bueno, yo creo que estamos hablando de un tema, estamos entrando en una materia interesante. Pues sí, porque también creo que eso va también a crear público. Sí, claro, por supuesto. Es formación de público. El público necesariamente, quiere. Si tú estás viendo otra cosa, otro cine, y bueno, si va acompañado de un proyecto educativo de alfabetización audiovisual, por ejemplo, y le enseñas al espectador desde chiquito, a los niños, a ver las películas, a tener elementos de análisis, que era lo que hacíamos un poco en Mi Cine, Tu Cine, ¿no? Dándole la voz a esta nueva generación de críticos, era también darle pistas al espectador. Para analizar, para degustar, ¿sabes? Es como cuando, es un problema como en la gastronomía, de educación educamos al paladar para acceder a otros sabores a los que no estamos acostumbrados, más sofisticados, más complejos, me antojó una película. Sí. ¿A poco no pasa así? Entonces, si desde chiquitos aprendemos a ver de otra manera, ¿no? Salimos de esta bombardeo de imágenes que no tenemos ni tiempo de asimilar. De este bombardeo de efectos especiales. De efectos especiales, que eso también está bueno. Súbete a la montaña rusa de las películas de acción. No pasa nada, no hay que pelearse con eso. Digo, vas a entretenerte. Tiene su chiste. Sí, tiene su chiste. Pero hasta ahí. ¿Y en qué proyectos nuevos andas? Hace poco vimos una película que no se ha estrenado, la de Carlos Salces. ¿Estás tú? Sí. Bueno, alguna participación chiquitita. Sí, pero bueno. ¿Pero en qué proyectos estás? Pues la segunda mitad del año pasado, toda la primera mitad que, bueno, seguíamos ahí con la pandemia, todo lo que daba, me detuve del todo, y la segunda mitad del año fue una intensidad tremenda.
hice como 5 películas, Ah, todas, caray. casi todas ellas, 4 de ellas óperas primas. Proyectos súper interesantes. Entonces, yo creo que se van a estar estrenando Pronto. pronto. Qué maravilla. Pronto, y ahorita tengo, bueno, voy a hacer un programa unitario para la televisión de un proyecto que se llama Mujeres Asesinas, y que es una como 4ª temporada, algo así, sí. que me invitaron desde el principio. Yo no viví en México, viví en Francia. Es para la nueva plataforma de Televisa. La de VIX, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Y después estoy allí, como estamos en pláticas para hacer un proyecto teatral. Muy interesante. Pues en todo, cine, televisión, teatro. Ahí estamos. Y programa de chamuco. Eso, olvídense, eso no me lo podía perder en esta vida. No. Pues, Chamuco es como el can de los moneros. Claro, exacto, Pues, absolutamente. Arcelia, Yo muchas me paro gracias. también a aplaudirles. No, a ustedes. al contrario. 8:20, 50 minutos aquí aplaudiéndoles lo que hacen y lo importantes que son para la reflexión y para la democracia de este país. Su trabajo es extraordinario. Los admiro y los respeto profundamente, los quiero además. Son como una familia. Bueno, fuimos familia en algún momento, en aquel proyecto. Así que aquí seguimos. ¿Cómo no? Y seguiremos. Y seguiremos compartiendo proyectos, espero. Espero. Muchas gracias. Y que todo el mundo vaya a ver la civil. Sí. Y muchas felicidades. Sí, Porque de veras un trabajo actoral como este no es tan Y fácil. queremos externarlo también a todos los que trabajaron contigo. Claro. Sí, Sí, que la qué verdad el bárbaros. trabajo es sublime, es tremendo y es muy fuerte. Imagínate esa película con un mal trabajo actoral. No, pues, No, pues no. No, es que era un tema tan delicado que es, Sí, claro. es muy fácil que caigas en el melodrama o en el Mamarrillismo, dramatismo. abuso. Se mantiene tanto en la dirección como en la actuación. Es como un La trabajo de actuación es- precisión. Sí lo es. De de alta veras, precisión. De alta precisión. Tu actuación contenida, ¿no? Muy, Y fuerte. sí. Pues muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Gracias, un placer muy Pues, grande. Señoras y señores, este fue otro gran programa con una súper estrella mexicana. Gracias, Arcelia Ramírez. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Nos vemos a la próxima y ya lo saben. Vayan cuídense al mucho. cine. Vamos al cine. Vamos a ver películas De aquí nos vamos mexicanas. al cine. Vámonos. Adiós.